Esto de aquí es lo que vamos a guardar realmente en la base de datos, como la clave encriptada. Y vamos a ir a phpMyAdmin y voy a insertar un nuevo usuario. Así que vamos a aprovechar de copiar todo este valor encriptado y vamos a ir a phpMyAdmin y voy a insertar un nuevo usuario. El usuario se va a llamar código facilito, todo en mayúsculas, sin tildes, sin espacios, y el password va a ser el que acabamos de generar. Posteriormente vamos a indicar que este es el usuario administrador y damos clic en continuar. Y nos dice que todo ha ido bien. Hemos creado el primer usuario llamado código facilito. Vamos a dar clic en examinar y aquí lo podemos ver con su password encriptado. Vamos a aprovechar de crear dos usuarios más que van a ser usuarios clientes. Vamos a crear el usuario Alejandro con el mismo password del 1 al 6, pero esta vez va a ser cliente. Y creamos un segundo usuario llamado, por ejemplo, Cecilia, le voy a poner este nombre, el mismo password y también va a ser cliente. Bien, doy clic en continuar y listo. Ya tengo tres usuarios, un administrador y dos usuarios de tipo cliente. Con esto voy a poder trabajar. En este caso las claves encriptadas pues son la misma porque es la misma clave, pero en una aplicación real las claves van a ser distintas y por lo tanto el valor encriptado va a ser diferente. Te lo voy a comprobar solamente para hacer una pequeña demostración. Vamos a regresar y vamos a indicarle en lugar de esta clave muy sencilla, vamos a indicarle por ejemplo la clave programación Flask. Vamos a ver que este es el valor encriptado. Bien, este sería el equivalente de haber encriptado programación Flask. Bien, con esto ya quedan sentadas las bases para la encriptación y comprobación posterior de si una clave coincide con un valor dado. Vamos a aprovechar de mover esta lógica a la clase, a la entidad usuario, que es la que finalmente lo va a albergar. Entonces, esta parte de aquí, toda esta vista, este método, lo voy a cortar. Bien, voy a acceder dentro de Entities a usuario y lo voy a pegar aquí como un método llamado encriptar password, el cual recibe pues un password y dentro voy a tener la lógica necesaria, aunque pues ya esto de aquí ya no sería necesario. Y todo este bloque lo voy a indentar un poco. Voy a cambiar este nombre por coincide, para saber si coincide o no. Y voy a retornar ese coincide. Este método me va a servir más adelante para poder ver si un valor coincide, una clave coincide con su valor encriptado. De esta manera es como lo voy a controlar. Y adicionalmente, para que esto funcione, necesito importar generate password hash y check password hash. Bien, voy a borrarlo de init y lo voy a ubicar dentro de este correspondiente archivo. Bien, con esto ya quedaría todo mucho más ordenado. Voy a grabar también init. Y listo, todo queda muy bien. Obviamente si vuelvo a acceder a esta ruta me va a dar un fallo porque ya no existe, ya no tenemos una ruta mapeada bajo esta URL, así que simplemente lo vamos a dejar ahí. Regresamos a inicio y listo, tenemos aquí el mensaje de bienvenida. Hasta aquí has aprendido cómo gestionar y encriptar tus contraseñas, también para comprobar en el caso de que una contraseña sea correcta, contrastándola contra su valor encriptado, el cual vamos a consultar directamente desde la base de datos. Ahora que ya conoces cómo gestionar y encriptar contraseñas, vamos a modificar nuestra vista correspondiente al login para poder hacerlo dinámico, porque hasta el momento, como podemos ver, tenemos un inicio de sesión totalmente ficticio, temporal, solamente para probar cómo era la redirección hacia una determinada vista. Vamos a ver que esto funciona. Tenemos aquí nuestra aplicación y vamos a acceder a login y vamos a tener aquí que indicar, por ejemplo, admin 1 y la clave del 1 al 6. Iniciar sesión. Y esto funciona, se nos redirige a la vista correspondiente, la cual retorna la plantilla index.html. Pero lo ideal aquí es que estos datos, bueno, la comprobación tanto del usuario como del password, de la contraseña, se hagan directamente contra la base de datos, porque para eso tenemos el registro correspondiente. Vamos a ver dentro de nuestra base de datos, en la tabla usuario, aquí tenemos 3 usuarios hasta el momento, y deberíamos contrastar lo que la persona, lo que el usuario ingresa en el formulario de inicio de sesión, contra el usuario y contra el password, para ver si son usuarios que realmente deben acceder al sistema con las credenciales correspondientes. Entonces vamos a dedicarnos a crear nuestro inicio de sesión. Para ello, vamos a comenzar creando un modelo correspondiente al usuario. Modelo usuario.py. Es aquí donde vamos a tener la lógica necesaria para el inicio de sesión. Vamos a comenzar creando una clase llamada modelo usuario, la cual tenga un método llamado login. Este método por el momento va a recibir, self, haciendo referencia a la propia clase, y también va a recibir la conexión, la variable de conexión de b, para poder conectarnos a la base de datos. Posteriormente vamos a crear un bloque try except. Esto ya lo hemos visto anteriormente en el modelo libro, así que incluso podríamos copiarlo. Así que voy a copiar solamente la parte del except para no tener que escribirlo todo nuevamente. Aquí creamos un cursor igual a db.connection.cursor. Y ahora tengo que implementar la consulta SQL que me va a permitir traer los datos tanto del ID, el usuario y el password, donde coincida con el nombre de usuario que yo estoy proveyendo. Tengo que indicar de esta manera. Vamos a indicar el ID, el usuario y el password de la tabla usuario, donde el usuario sea igual a lo que nosotros estamos enviando como parámetro dentro del formulario. Es decir, aquí en este punto, a esta consulta, tiene que llegar el nombre de usuario que nosotros indiquemos, el que vamos a indicar en el formulario de inicio de sesión. Vamos a revisarlo nuevamente. Este usuario de aquí es el que va a llegar como parte de la consulta, para poder traer desde la base de datos el ID, el usuario y el password encriptado, si es que hubiera alguna coincidencia. Porque si ingresamos aquí un nombre de usuario que no se encuentra, entonces automáticamente ya daríamos por sentado que las credenciales de acceso no son válidas. Entonces vamos a comenzar realizando ese procedimiento.
Si queremos hacer eso, necesitamos aquí en este punto recibir el usuario, el nombre del usuario. Eso ya lo vamos a reemplazar en un momento. Vamos a continuar indicando la ejecución mediante execute de esta consulta y posteriormente ver si tenemos una data de vuelta, cursor, y ya no vamos a utilizar fetch all, sino fetch one, porque aquí lo que esperamos es tener un único registro, no varios. Solamente debería haber un único registro que coincida con el nombre de usuario que estamos indicando. Y aquí tenemos que realizar dos procedimientos. Primero, tenemos que tener aquí el nombre de usuario y posteriormente vamos a crear un procedimiento para verificar que la clave encriptada que estamos leyendo coincida, sea chequeada correctamente contra el password, contra la clave que se está proveyendo desde el formulario, es decir, la clave que se está indicando aquí como texto plano. Bien, para hacer eso vamos a utilizar aquí nuevamente una de las funcionalidades de la librería Warsew, la cual era check password hash. Pero primero vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en data, solamente para verificar lo que tenemos hasta ese punto. Vamos a convertir a este método en un método de clase mediante el decorador classMethod, que ya lo conocemos, y posteriormente necesitamos indicar el parámetro, que en este caso es el usuario, para poder extraer tanto el nombre del usuario como la clave para hacer la comprobación correspondiente. Regresamos a nuestra vista de login, la que tenemos aquí, y vamos a eliminar ya este bloque porque no nos sirve. Vamos a reemplazar momentáneamente por un true, bien. Y aquí lo que vamos a hacer es crear una variable llamada usuario que sea igual a una instancia de la clase usuario, con los parámetros que vienen del formulario. Ya sabemos que los podemos recibir con el objeto request, el objeto de la petición, indicando .form usuario o .form password para poder acceder a esos valores. Pero para poder crear una instancia de la clase usuario necesitamos importarla, así que me voy a dirigir por aquí, en la parte superior, y voy a importar de models.entities.usuario, vamos a importar la clase usuario. Ahora sí ya la puedo usar aquí en esta parte. Voy a crear un objeto de tipo usuario y voy a indicarle como ID none porque no tengo el ID, pero como usuario estos datos sí los tengo, lo tengo aquí en el objeto request, entonces le voy a indicar lo que esté enviando desde el formulario de inicio de sesión y de la misma manera el password. Bien, el tipo de usuario lo voy a indicar como none porque no nos sirve para el procedimiento que deseamos, solamente obtener el usuario y password. Ahora crearemos una variable llamada logueado que va a ser igual a lo que nos retorne el modelo de usuario, específicamente en el método de clase login, pasándole los datos de este usuario, pasándole este objeto de tipo usuario. Entonces vamos a indicar modelo usuario.login, le pasamos la variable de conexión y el usuario actual, el usuario que acabamos de instanciar a partir de la clase usuario con los datos que enviamos desde el formulario. Pero para que esto funcione necesitamos importar ahora el modelo usuario, así que lo voy a importar en esta parte. Modelo usuario, importamos modelo usuario, ya con eso funcionaría. Bien, entonces aquí voy a indicar if logueado, esto va a ser una variable booleana que voy a devolver desde el método de clase login. Bien, vamos a guardar, regresamos al modelo usuario y aquí en este caso voy a indicar solamente por ahora que retorne verdadero. Lo que nos interesa aquí es poder ver qué es lo que está imprimiendo data, cuál es la data que he obtenido a partir de la consulta. Pero para poder armar correctamente esta consulta, tengo que recibir el usuario. Al recibir el usuario, ya puedo aquí indicar un format para concatenar en esta posición donde estoy comparando el nombre del usuario, usuario, porque así se llama el atributo. Y para poder ordenar mejor este bloque SQL voy a utilizar 3 pares de comillas dobles, tanto al inicio como al final, y ya lo puedo separar en 2 líneas, de esta manera. Ya lo puedo leer mejor. Muy bien, vamos a grabar, esperar que se refresque el servidor, vamos a ir a nuestra vista, bueno, vamos a acceder nuevamente a login, y vamos a indicar ahora, por ejemplo, código facilito, que era el usuario válido, uno de los usuarios que tenemos, específicamente el usuario administrador, y vamos a indicar la clave del 1 al 6. Pulsamos en iniciar sesión. Bien, aquí tenemos un problema y es porque se me ha olvidado en este caso poner comillas simples. Como vamos a hacer una consulta SQL y específicamente vamos a comparar un campo de tipo texto, tenemos que indicarlo entre comillas simples. Bien, y posteriormente se va a reemplazar por el valor del nombre del usuario que estamos enviando. Ahora sí, puedo grabar, ya se refresca el servidor, voy a volver a acceder a la vista correspondiente, código facilito, la clave del 1 al 6, iniciar sesión, y ahora sí fui redirigido hacia la vista inicial, como si hubiera iniciado sesión correctamente. Pero vamos a ver lo que tenemos aquí. Tenemos esta impresión, podemos ver aquí esta tupla, en la cual podemos ver ID 1, nombre de usuario, código facilito, y tenemos la clave encriptada. Todos estos datos los hemos leído desde la base de datos, desde la tabla usuario específicamente. Así que está funcionando correctamente nuestra sentencia SQL, con la cual estamos leyendo los datos de ese usuario. Podemos ver que se imprimen al momento de utilizar print data, que es el resultado de utilizar fetch one sobre el resultado del cursor. Entonces esto lo podemos ver aquí. Es una tupla con 3 datos. Pero no basta con esto, porque no solamente debemos comprobar que el nombre de usuario exista y esté dentro de la base de datos, sino que el password que se ha leído desde la base de datos para ese usuario sea igual, desencriptándolo, que el password que hemos enviado del formulario. Es un proceso que consta de estos 2 pasos, de estas 2 validaciones. Pero bien, ya estamos aquí en esta parte en la cual ya sabemos que se está leyendo correctamente los datos y tenemos una tupla en la cual el ID ocupa la posición 0, el nombre de usuario ocupa la posición 1 y la clave encriptada, el password encriptado, ocupa la posición 2. Así que vamos a hacer una breve verificación aquí. Coincide para saber si el password que enviamos desde el formulario coincide con el password desencriptado desde la base de datos. Para ello vamos a utilizar el método check password hash, el cual tenemos que importar para que pueda funcionar. Así que lo voy a importar aquí en esta parte. From warsew.security voy a importar import check password hash. Bien, una vez que ya lo tengo, puedo indicar aquí que compare data en la posición 2, recordemos que es una tupla en la cual en la posición 2 tenemos el password encriptado, y lo compare, lo verifique contra usuario.password, que es el objeto que estamos enviando desde la vista correspondiente, que tiene el password que se ha leído desde el formulario de inicio de sesión. Bien, regresamos, y aquí este coincide nos tiene que arrojar true o false. Así que ya podríamos retornar este coincide directamente, para saber si el inicio de sesión es válido o no, si las credenciales son válidas o no. Así que vamos a regresar, vamos a acceder a login, y ahora vamos a indicar código facilito y la clave del 1 al 6. Iniciar sesión y vemos que funciona. Muy bien. Vamos a intentar ahora con
unas credenciales que sepamos que no son válidas. Código facilito y ponemos una clave cualquiera. Iniciar sesión y vemos que se nos redirige al formulario de inicio de sesión porque las credenciales no fueron válidas. Al realizar el procedimiento de leer ese nombre de usuario en la base de datos, se verificó que si bien existe, la clave asociada a ese usuario no coincide con la clave que nosotros indicamos como texto plano en este campo, la cual fue enviada para ser contrastada mediante el método checkPasswordHash que tenemos aquí. Como esa validación, esa comprobación nos dio falso, entonces las credenciales del usuario no coinciden con las credenciales en la base de datos. Por lo tanto, no podemos permitir que se inicie sesión. Pero no basta con esto. En lugar de retornar un true o un false, vamos a retornar el usuario logueado. Para ser más específicos, un objeto de la clase usuario. Entonces, como ya sabemos que coincide, vamos a preguntar lo siguiente. If coincide, si esta variable tiene el valor de true, creamos un usuario logueado que sea igual a una instancia de usuario. Y en este caso, ya tenemos los datos del ID, tenemos los datos del usuario, y la clave no la vamos a proveer. No sería bueno estar exponiendo el password, estar exponiendo la clave del usuario. Así que simplemente vamos a instanciarlo con data en la posición 0, que es el ID, data en la posición 1, que es el usuario, el nombre del usuario, y para el password y el tipo de usuario le pasamos none. En este caso retornamos usuario logueado, usuario logueado. Si coincide no tiene el valor de verdadero, entonces vamos a retornar un none. Muy bien. Este data, pues esta impresión de aquí lo podemos borrar, no hay ningún problema. Ya sabes para qué nos fue útil, para poder ver los datos que estábamos trayendo desde la base de datos, así que ya lo podemos borrar. Hecho esto, vamos a regresar a la vista de login y vamos a mejorar aquí un poco la lógica. En lugar de tener una variable booleana, vamos a recibir ese usuario logueado. Sabemos que el usuario logueado o bien es una instancia de la clase usuario o bien tiene el valor de none. Cuando es una instancia de la clase usuario significa que nos hemos logueado correctamente. Y cuando tiene el valor de none significa que no es un usuario válido. Entonces la pregunta que vamos a hacer aquí es la siguiente. If usuario logueado es diferente de none, ojo que aquí estos símbolos, voy a sacar un poco, el símbolo que podemos ver es el símbolo de diferente, que equivale a indicar esto de aquí. El símbolo de admiración de cierre y un símbolo de igualdad. Solo que por el tipo de letra que tengo, cambia su apariencia y lo puedes ver de esa manera. Bien, solamente quería hacer esa observación. Y en este caso, si es diferente de none, significa que sí es una instancia de la clase usuario, por lo tanto, está correcta la redirección hacia la vista index. Caso contrario, regresamos nuevamente hacia login.html. Retornamos la renderización de esa plantilla. Vamos a grabar, esperamos que el servidor se refresque y vamos a comprobar si es que todo sigue funcionando correctamente. Login, código facilito, vamos a poner una clave que no coincida. Bien, vemos que se nos redirige nuevamente al formulario de inicio de sesión. Y ahora vamos a indicar la clave correcta, del 1 al 6. Iniciar sesión. Y aquí tenemos un problema, es bueno que haya ocurrido, nos indica que es dentro de modelo usuario.py. Y es porque me olvidé de importar la clase correspondiente. Aquí, from.entities.usuario, import usuario, para poder tener esa clase y poder utilizarla aquí al momento de instanciar el usuario logueado. Ahora sí debe funcionar todo correctamente. Accedemos a login, código facilito, del 1 al 6, iniciar sesión y todo funciona correctamente. Ya tenemos un inicio de sesión que valida las credenciales de acceso directamente en la base de datos, como toda aplicación debe hacerlo. Ya aprendimos a validar correctamente las credenciales de acceso que se envían a través del formulario de inicio de sesión y compararlas contra datos de la base de datos, para verificar si el inicio de sesión de un usuario es correcto o no. Ahora lo que tenemos que hacer es manejar las sesiones, porque cuando un usuario accede a una aplicación, se debe crear una sesión que perdure mientras dicho usuario esté logueado a la aplicación, y que en el momento que desee terminar la sesión, se pueda cerrar, se pueda concluir esa sesión para dar por finalizado su uso de la aplicación. Para comenzar voy a eliminar aquí estos comentarios para que el código esté un poco más limpio y no tener tantos comentarios, así que lo dejo de esta manera. Y ahora para poder manejar las sesiones vamos a utilizar un módulo propio de Flask llamado Flask-login. Entonces vamos a detener nuestro servidor para poder instalarlo, verificando siempre que estamos dentro del entorno virtual. Entonces vamos a instalarlo pip install Flask-login. Muy bien, ya se instaló. Este mensaje de aquí es acerca de pip, no tenemos que considerarlo, es simplemente una pequeña advertencia. Vamos a verificar si es que se instaló correctamente con pip list. Podemos ver que aquí está Flask Login, lo tenemos aquí. Limpiamos la consola y lo que vamos a hacer es poder importar ese módulo para poder trabajar. Lo vamos a hacer en la parte superior, from Flask-login. Tenemos que importar para comenzar Login Manager, que es el administrador, el gestor de login. Y vamos a indicar aquí una variable llamada login-manager app igual a Login Manager y le pasamos como atributo la aplicación que tenemos, nuestra propia aplicación. Además de ello, al momento de hacer el inicio de sesión, de comprobar que el usuario correctamente ha sido logueado, vamos a utilizar la función login-user y vamos a pasarle este usuario logueado que tenemos aquí, para que lo tome como el usuario que actualmente ha iniciado sesión y está logueado, con la sesión creada correctamente. Pero para poder utilizar login user tenemos que importarlo también de Flask-login. Listo, vamos a grabar y con eso ya lo tendríamos correctamente configurado. Repasemos, hemos instalado Flask Login y hemos utilizado dos módulos dentro llamado Login Manager y Login User. Login Manager sirve para poder crear un administrador de login para nuestra aplicación utilizando Login Manager y pasándole la aplicación como parámetro. Adicionalmente, hemos utilizado el método Login User para poder loguear al usuario que nosotros hemos devuelto como un inicio de sesión exitoso. En otras palabras, los datos del usuario logueado van a registrarse como la sesión actual, como el usuario logueado actualmente, el usuario que ha iniciado sesión correctamente en la aplicación. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro servidor para ver cómo funciona esto, si es que todo va bien. Bien, podemos ya ir a nuestra aplicación, /login. Y aquí tenemos un problema. Nos dice que falta userLoader, es decir, un método cargador del usuario actual, y necesitamos indicar a través del administrador de login, a través del uso de un decorador, el método que se va a encargar de poder traer los datos del usuario. Eso tenemos que hacerlo obligatoriamente para que el control y gestión de sesiones funcione correctamente. Entonces nos vamos a dirigir al código y lo vamos a indicar antes de la ruta raíz.
loginmanager.app.userLoader, aquí lo tenemos, vamos a crear un método llamado loadUser, el cual va a recibir como parámetro el ID. Y vamos a retornar lo siguiente. De modelo usuario, vamos a retornar una función que aún no tenemos creada llamada obtener-por-ID. Le pasamos la conexión a la base de datos y el ID que queremos leer, el ID del usuario que vamos a cargar. Hecho esto, bueno, vamos a detener momentáneamente el servidor para que no nos dé ningún error. Bien, grabamos. Ahora vamos a trabajar en modelo usuario.py para poder crear este método que nos devuelva los datos del usuario leyendo por ID, leyendo por identificador. Dentro de modelo usuario vamos a crear un método de clase. Vamos a ubicarlo por aquí, llamado obtener por ID. Obtener por ID. Recibimos self, recibimos la variable de conexión y el ID del usuario que queremos listar. Para esto vamos a copiar este bloque de try except para no escribir todo nuevamente. Bien, ya lo tenemos aquí. Y solamente vamos a enfocarnos en los cambios pertinentes. Vamos a comenzar por unos cambios en la consulta. Vamos a ponerle un alias a usuario y vamos a realizar un join con tipo usuario para poder traer todos los datos de este usuario, incluso el tipo de usuario que es el tipo de usuario al cual pertenece. El join es on usu.tipousuario-id igual a tip.id. Bien, ya no vamos a leer el password, pero lo que sí vamos a leer, vamos a cambiar aquí el alias por usu.id, usu.usuario, y vamos a leer del tipo de usuario, el ID, y también del tipo el nombre, para saber si es administrador, si es cliente, qué tipo de usuario es. También verificamos aquí que ya no vamos a leer directamente el usuario, sino lo vamos a leer por ID, porque es el parámetro que estamos recibiendo. Y como el ID es un tipo de dato numérico, no tenemos que ponerlo entre comillas simples. Y directamente vamos a indicar aquí el format a través del ID, que viene como parámetro. Se ejecuta mediante el cursor la sentencia SQL, obtenemos un dato, y aquí ya no vamos a hacer la verificación de la clave, porque ya estamos dentro de la sesión, lo único que queremos es que se nos retornen todos los datos del usuario. Y como aquí estamos trabajando con programación orientada a objetos, vamos a leer primero los datos del tipo de usuario y crear un objeto de tipo de usuario correspondiente para albergar esos datos. Entonces creamos aquí tipo usuario es igual a tipo usuario, y vamos a pasarle los datos correspondientes, data en la posición 2 y data en la posición 3. ¿Por qué? Sabemos que al realizar esta consulta tenemos una tupla. ID está en la posición 0, usuario está en la posición 1, el ID del tipo está en la posición 2 y el nombre del tipo está en la posición 3. Entonces de esta manera es como los podemos obtener. Además, para poder utilizar tipo de usuario tenemos que importarlo de su archivo correspondiente, tipo usuario, e importamos la clase tipo usuario. Bien, una vez que tenemos la instancia de tipo usuario, vamos a crear el usuario logueado, que va a ser igual a un objeto de tipo usuario, y vamos a pasarle data en la posición 0 para el ID, coma, data en la posición 1 para el nombre del usuario, en la clave un non, porque no queremos traerla, no la tenemos tampoco, y el cuarto parámetro va a ser el objeto de tipo usuario, para poder tener todos los datos de este usuario. Y finalmente lo retornamos usuario logueado. Bien, finalmente para que eso funcione tenemos que decorarlo como un método de clase, class method. Bien, grabamos y vamos a recapitular lo que hemos hecho. Voy a cerrar momentáneamente la consola, y aquí tenemos un método llamado loadUser, cargar usuario, el cual va a retornar lo que el método obtener por ID del modelo usuario nos retorne, pasándole el ID. Esta es una funcionalidad que debemos implementar para que se gestionen correctamente las sesiones a través de la librería Flask-login. Recordemos que esta variable loginManagerApp es la que usamos para poder gestionar las sesiones dentro de nuestra aplicación. Específicamente lo decoramos a través de un userLoader, un cargador del usuario. Este método se va a ejecutar cada vez que hagamos referencia a la sesión del usuario que estamos usando. El método obtener por ID que tenemos aquí lo que hace es leer todos los datos del usuario, pasándole el ID del usuario para que lo ponga dentro de la consulta, para que solamente nos filtre los datos del usuario que cumpla con ese ID, con ese identificador. Posteriormente creamos un objeto de tipo usuario para poder albergar los datos del tipo de usuario, recordando que estamos trabajando bajo el paradigma de la programación orientada a objetos, y con esos datos creamos nuestro usuario logueado, el cual retornamos finalmente para que se almacene aquí como el cargador del usuario. En otras palabras, que sea el valor devuelto por ese método. Bien, grabamos, vamos a iniciar nuevamente nuestro servidor, manage.py, run server. Vamos al navegador, accedemos a login nuevamente, y ahora podemos ver que carga correctamente, y vamos a intentar iniciar sesión con código facilito y la clave del 1 al 6. Iniciar sesión. Muy bien, y tenemos el siguiente error. Es muy importante que estos errores estén apareciendo para que sepas a qué se deben y yo poder explicarte cómo solucionarlos. Nos dice que el objeto de tipo usuario no tiene el atributo isActive, está activo. Y esto sucede porque Flask-Login es una librería, la librería que hemos instalado, la cual para poder controlar objetos que se pueden almacenar en una sesión, tenemos que realizar una configuración específica para la clase que estamos usando, la cual para nuestro caso es usuario. Vamos a regresar al código y vamos a ir esta vez a la clase usuario, que es la que finalmente estamos albergando. Recordemos que lo estamos haciendo aquí a través de loginUser. Estamos albergando un objeto de tipo usuario y lo que necesitamos es que esta clase herede de una clase llamada UserMixing. UserMixing. ¿Y esta clase de dónde la sacamos? ¿Dónde la obtenemos? Está en Flask-Login, import UserMixing. Aquí la vemos. Bien, vamos a grabar. Esperamos que se refresque el servidor. Ahora sí, regresamos, accedemos nuevamente a login y probamos con código facilito del 1 al 6. Iniciar sesión. Y vemos que todo funciona correctamente. Y en este punto ya tenemos nuestros datos de usuario correctamente almacenados en la sesión, gestionados a través de la librería Flask-Login y disponible para poder utilizarlos en cualquier lugar de nuestra aplicación, para poder obtener los datos del usuario que actualmente está haciendo uso del sistema. Recordemos que tuvimos que importar Login Manager, el administrador de login, y Login User para poder guardar los datos del usuario. Y eso lo realizamos en esta parte creando una variable para administrar los logins, para administrar las sesiones de nuestra aplicación, y también a través de un decorador poder crear un método que sea capaz de obtener todos los datos de un usuario, pasándole como parámetro el identificador. Posteriormente, en el proceso de inicio de sesión, a través del método Login User podemos almacenar los datos de nuestro usuario logueado. Siempre recordando que la clase a partir de la cual fue instanciada este objeto tiene que heredar de UserMixing, la cual es una clase que encontramos dentro del módulo Flask-Login.
Y con esto hemos controlado correctamente el trabajo de sesiones. Ya hemos gestionado las sesiones dentro de nuestra aplicación. Ya has aprendido cómo iniciar sesión correctamente en tu aplicación y cómo controlar las sesiones a través del uso de Flask Login. Ahora tenemos que aprender cómo cerrar la sesión, cómo finalizar la sesión de un usuario. Es igual de importante que haber iniciado la sesión. Entonces lo que vamos a hacer es crear una ruta. Aquí lo vamos a hacer. App.route. Vamos a indicar una ruta llamada logout. Cerrar sesión. Y creamos la vista correspondiente, el método llamado logout, el cual va a realizar las siguientes acciones. Para comenzar, vamos a usar logout-user. Este método es el que finaliza la sesión de un usuario, que cierra la sesión de un usuario en nuestra aplicación. Pero tenemos que importarla y la podemos ubicar aquí también en Flask Login. Así como tenemos Login User, tenemos Logout User. El primer método para iniciar la sesión y el segundo para concluirla. Bien, una vez hecho esto, ya tenemos aquí en esta ruta Logout, vamos a utilizar Redirect para redirigirnos hacia URL4, nuevamente a Login. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cuando accedamos a esta ruta, a Logout, se va a concluir la sesión del usuario y posteriormente se va a crear una redirección hacia la vista Login. La vista que controla el inicio de sesión a través de un formulario y cuya lógica ya hemos aprendido a entender y ya conocemos cómo funciona. Bien, vamos a comprobar si esto es cierto. /logout, logout, y vemos que se nos redirige hacia el formulario de inicio de sesión. Internamente ya se concluyó la sesión y ya no tenemos ninguna sesión activa en este momento. Tendríamos que iniciar nuevamente sesión para que se cree una nueva sesión, se nos redirija a index y volver a acceder a logout para cerrar dicha sesión. Bien, esto funciona. Hasta aquí estamos muy bien. Pero fijémonos en algo. Cuando iniciamos sesión, un usuario normal, para cerrar su sesión, no va a digitar en la barra de direcciones la correspondiente URL. No lo va a hacer. No es su tarea tampoco. Lo ideal sería tener dentro de la barra de navegación una opción para cerrar sesión a través de un simple clic. Entonces vamos a implementar esa funcionalidad. Eso lo tenemos dentro de nuestra barra de navegación. Aquí en las plantillas, dentro de templates, está nuestra nav.html. Vamos a comenzar mejorando aquí estas redirecciones a través del Michi, que podrían entenderse que nos redirigen hacia la misma página, pero aquí en Flask lo ideal es usar URL4 y entre paréntesis y comillas simples el nombre de la vista. En este caso es index, y esto mismo lo vamos a replicar aquí, donde tenemos la redirección del título, también lo vamos a ubicar aquí. Y hecho esto, vamos a crear la ruta correspondiente, el hipervínculo, mejor dicho, correspondiente, para la ruta de cierre de sesión. Vamos a poner aquí, cerrar sesión, y vamos a indicar aquí, logout, que es el nombre de la vista que tenemos acá. Logout es el nombre del método que realiza esa acción. No te olvides que siempre que utilicemos URL4, tenemos que indicar el nombre del método, que no necesariamente coincide con la ruta. Siempre tiene que ir el nombre del método. Por ejemplo, aquí en /libros, esta es la ruta, pero el nombre del método es listar-libros. Siempre ten en cuenta esa diferencia. Bien, regresamos acá y ya tenemos aquí la correspondiente ruta. Vamos a grabar, regresamos al navegador, F5, y podemos ver aquí cerrar sesión. Pulsamos y se realiza la misma acción, el cierre de sesión del usuario actual. Vamos a probarlo nuevamente, iniciando sesión. Iniciar sesión, vemos que se nos redirige a la vista principal, cerrar sesión y se cierra la sesión. Entonces está funcionando de manera adecuada. Lo hemos implementado dentro de la barra de navegaciones para que el usuario no tenga que digitar la URL en la barra de direcciones, sino que simplemente a través de un hipervínculo, pulsando sobre él, se realice la acción correspondiente de cerrar la sesión. Recordando utilizar el método logout_user, el cual encontramos dentro de Flask-login. Aquí lo tenemos correctamente importado. De esta manera es como cerramos correctamente la sesión.
vamos a repasar un poco el proceso de inicio de sesión y ver cómo podemos mejorar desde el punto de vista de la usabilidad y experiencia de usuario el proceso de inicio de sesión. Vamos a ver que cuando iniciamos sesión y pongo una contraseña incorrecta, iniciar sesión, vuelve a cargar el formulario, pero yo no veo ningún mensaje que me indique qué ha pasado. El usuario no tiene forma de saber si el usuario está mal, si la clave, el password está mal, si quizá el sistema no funciona, no sabe nada. Entonces tenemos que ver alguna forma de enviarle un mensaje para que el usuario se entere de qué está pasando. En este caso de que ingresó mal sus credenciales y debe ingresarlas nuevamente de manera correcta. Para eso Flask nos pone a disposición un módulo llamado Flash, que nos permite enviar mensajes. Los mensajes Flash son una funcionalidad de Flask que nos permiten enviar mensajes entre distintas vistas, para poder indicar datos que sean de utilidad para que el usuario pueda leer. Esto es lo que queremos hacer en este caso. Así que vamos a dirigirnos al bloque en el cual las credenciales son incorrectas, que sería aquí, dentro del else, y vamos a utilizar Flash, y vamos a indicar aquí un mensaje. Por ejemplo, credenciales inválidas. O cualquier otro mensaje, como clave incorrecta, usuario y clave incorrectas, o lo que se te ocurra. Lo importante aquí es utilizar, aquí no es Flask, aquí es Flash, utilizar el módulo Flash para poder enviar estos valores. Además, debo importar Flash, que lo encuentro dentro de Flask, aquí está, y con eso ya funcionaría. Bien. Se refresca el servidor, vamos a regresar y ver que ahora pongo código facilito, pongo iniciar sesión y no veo nada. Lo que pasa es que estoy enviando el mensaje, pero no estoy indicando dónde mostrarlo. Lo que debo hacer ahora es una modificación en este template para poder mostrar los mensajes en caso los haya. En caso haya mensajes flasheados, es decir, mensajes enviados a través de la función flash. Vamos a dirigirnos hacia la plantilla correspondiente. Voy a minimizar un poco aquí, vamos a minimizar acá también, listo. En templates está aquí login.html y vamos a hacer lo siguiente. Debajo del botón de login vamos a realizar la siguiente validación. Vamos a indicar with message con mensajes que sean igual a lo que nos retorne get flashed-message. Terminamos aquí el end with. Realizamos esta comprobación. Vamos a indicar, bueno, vamos a preguntar si existen mensajes y siempre es recomendable ir cerrando cada bloque que vamos construyendo. Si es que existen, realizamos una iteración. ¿Cuál va a ser? For message in message. Concluimos aquí con un end for y dentro vamos a crear por ahora simplemente un h1 en el cual indiquemos el mensaje. Bien, vamos a grabar, regresamos al navegador, accedemos nuevamente a la ruta. Bien, ya estamos aquí en el formulario y vamos a indicar código facilito y una clave cualquiera, iniciar sesión, y vemos que tenemos aquí un mensaje credenciales inválidas. Este mensaje se ha enviado a través de la función flash y lo tenemos aquí porque hemos realizado la comprobación de que si existen mensajes, iterarlos a través de for y mostrarlos en un h1. Si hubiera más de un mensaje, se van a mostrar uno debajo de otro utilizando esta etiqueta, pero quizá no sea la forma más elegante de presentarlo. Así que vamos a realizar una modificación para mostrarlo en un mensaje de alerta propio de Bootstrap. Así que vamos a acceder a la página de Bootstrap. Vamos a acceder a la documentación para poder ver algunos ejemplos de este componente que queremos utilizar. Vamos a entrar a la versión 4.5, nos dirigimos a componentes y por aquí tenemos las alertas. Bien, es la primera opción que tenemos a disposición y vamos a buscar una alerta por aquí que nos pueda ser útil. Esta de aquí podría ser. Bien, voy a copiarla y la voy a ubicar en lugar de este H1. Voy a obviar este texto y solamente me voy a quedar con el texto resaltado dentro de strong. Aquí es donde voy a indicar el message. Bien, de esta manera. Grabo, regreso, voy a acceder nuevamente a la ruta de login. Código facilito, una clave cualquiera, y vemos aquí un mensaje, credenciales inválidas. Esto ya es más entendible para el usuario, incluso lo puede cerrar y poner nuevamente sus credenciales, pero esta vez de manera correcta. Y todo sigue funcionando correctamente. Voy a cerrar sesión, y así es como puedo enviar mensajes para que sean mostrados en determinadas plantillas, a través de la función flash. Voy a mejorar un poco esto, indicando que si hay mensajes, voy a crear un BR, un salto de línea para que no se vea totalmente pegado a lo que es el input para el password, y posteriormente voy a indicar aquí un style para este strong, simplemente para cambiarle el tamaño, font size, le voy a cambiar a 14 píxeles. Bien, voy a grabar, regreso, voy a acceder nuevamente a la ruta, código facilito, una clave cualquiera, credenciales inválidas. Ya lo puedo ver aquí de una manera más elegante. Vamos a ver algo más. Si es que yo inicio sesión correctamente, iniciar sesión, y voy a cerrar sesión, lo ideal sería que se me muestre pues el formulario, pero un mensaje que me indique que cerré correctamente sesión, para saber que se ha cerrado correctamente la sesión que tenía iniciada. Para ello, vamos a enviar también un mensaje cuando tengamos el acceso a la ruta de logout. Aquí vamos a indicar flash, y el mensaje va a ser cerraste sesión exitosamente. Bien. Y esto lo estaríamos enviando cuando hayamos cerrado la sesión. Vamos a comprobar nuevamente accediendo a login. Código facilito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, iniciar sesión, correcto. Ahora pulsamos sobre cerrar sesión y tenemos el mensaje cerraste sesión exitosamente. Vamos a probar con código facilito, una clave cualquiera, iniciar sesión, credenciales inválidas. Y estos mensajes van a seguir funcionando conforme yo realice los procedimientos de inicio de sesión exitoso, inicio de sesión fallido, y en el caso de haber iniciado sesión exitosamente, cerrar la sesión y que se me muestre el mensaje correspondiente. Lo voy a hacer una vez más. Inicio sesión, cierro sesión, y tengo el mensaje aquí, cerraste sesión exitosamente. De esta manera es como podemos enviar mensajes personalizados utilizando la función Flash, la cual hemos importado desde Flask, desde el módulo de Flask. Acabamos de ver, conocer y aprender a usar el uso de mensajes Flash para poder enviar mensajes personalizados y que se muestren en nuestras plantillas. Pero vamos a realizar una mejora desde el punto de vista de la reutilización, que estos mensajes de aquí, tanto credenciales inválidas como cerraste sesión exitosamente, deberían estar almacenados en unas constantes que podríamos utilizar en cualquier parte de nuestro documento. Para ello, vamos a crear un archivo correspondiente para las constantes y poder tener valores que van a permanecer inmutables y solamente vamos a tener que referenciar a través de su nombre de constante.
Dentro de app voy a crear, clic derecho, nuevo archivo, voy a crear un archivo llamado const.py. Es un archivo en el cual voy a almacenar constantes. Voy a crear aquí una constante llamada login, credenciales inválidas, que sea igual a, bueno, voy a cambiar un poco el mensaje, ya no va a ser credenciales inválidas, sino va a decir usuario o password incorrectos. Además voy a crear otro mensaje de logout cuando se cierre la sesión, y este mensaje sí lo voy a utilizar directamente de aquí, cerraste sesión exitosamente. Así que ya tengo esas dos constantes con esos valores, con esos mensajes. Lo que quedaría sería poder importarlas a mi archivo init para poder utilizarlas directamente. Voy a importarlas aquí en esta parte, from.const import todo. Vamos a importar tanto la constante login credenciales inválidas como logout. Bien, una vez que ya las tenemos importadas aquí, podemos utilizarlas directamente a través del nombre de la constante. Voy a cambiar aquí credenciales inválidas por el nombre de la constante login-credenciales inválidas. Y lo mismo voy a hacer para el mensaje de logout. Lo voy a indicar aquí. Muy bien. De esta manera tenemos ordenado dentro de un archivo de constantes todos los valores constantes que vamos a manejar dentro de nuestra aplicación para que en el caso de necesitar cambiarlos solamente lo tengamos que hacer en una parte y el cambio se vea reflejado en todas las funcionalidades que utilicen estos valores. Vamos a comprobar si todo sigue funcionando correctamente. Accedemos a el login, voy a poner una clave incorrecta, iniciar sesión, puedo ver aquí usuario o password incorrectos. Ahora vamos a acceder exitosamente, cerramos sesión y vemos el mensaje cerraste sesión exitosamente. Todo sigue funcionando muy bien. Ya conocemos cómo enviar mensajes a través de Flash y también hemos creado un archivo de constantes para poder estandarizar esos mensajes. Pero fijémonos en algo. Cuando iniciamos sesión de manera incorrecta con una clave incorrecta, tenemos el mensaje usuario o password incorrectos y tenemos esta tonalidad de warning, que es una tonalidad amarilla, en la cual se muestra este mensaje. Es adecuado poder hacerlo de esta manera, porque denota que algo ha ido mal o tenemos una advertencia. Eso está muy bien. Pero vamos a iniciar sesión ahora correctamente y una vez dentro, pulsamos sobre cerrar sesión. Y vamos a ver que el mensaje de cerraste sesión exitosamente también se muestra de esta manera. Y quizás sería mejor darle otra tonalidad que se pueda ver un poco mejor o que dé a entender que no tenemos una advertencia, sino que tenemos un mensaje de éxito, de que todo ha ido bien. Para eso tenemos que cambiar los estilos de estas alertas que se están mostrando. Pero, ¿cómo diferenciarlas? Regresemos a nuestro archivo de login y vemos que aquí en este punto lo único que estamos haciendo es mostrar la alerta correspondiente, pero no tenemos hasta el momento alguna forma de diferenciar si es un mensaje de advertencia o es un mensaje de éxito. ¿Cómo lo podríamos hacer? Para ello existen los mensajes con categorías, o lo que se conoce como categorías de mensajes flashed. Para ello, lo que vamos a hacer es, dentro del envío de los mensajes, por ejemplo aquí, en credenciales inválidas, vamos a enviarle, como segundo parámetro, un texto que diga warning. Bien, entonces esta va a ser la categoría del mensaje. De la misma manera, cuando hagamos el cierre de la sesión, vamos a indicarle, como segundo parámetro, un success, que significa éxito. Bien, hecho esto, tenemos que realizar un cambio dentro del archivo login.html, dentro de nuestra plantilla, para que reconozca cada una de estas categorías, si bien es un mensaje de warning o es un mensaje de success, de éxito. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en login es pasarle un parámetro a esta función getFlashedMessage with categories igual a true. Significa que sí lo queremos con categoría, queremos los mensajes con su categoría correspondiente. Y también vamos a hacer una modificación en el for. No solamente vamos a leer el mensaje, sino también su categoría. Entonces leemos la categoría y el mensaje en sí. Y dentro del for vamos a preguntar lo siguiente. Abrimos un if category es igual a warning. Entonces mostramos correctamente esta alerta con la clase warning para que se vea de un color amarillo, de una tonalidad amarilla. Por otra parte, vamos a indicar aquí un else. En caso contrario, vamos a indicar otro bloque de alerta, pero siempre es recomendable cerrar este bloque del if que hemos abierto aquí. Abrimos aquí un if, tenemos que cerrarlo en esta parte. Voy a darle un enter por aquí para que no se vea tan aglomerado y se diferencie cada uno de los bloques que estamos abriendo y cerrando. Y en este caso voy a ubicar un mensaje de alerta, pero no le voy a poner la clase warning, sino la clase success. Y de esta manera ya puedo diferenciar las tonalidades, es decir, las clases que le voy a aplicar a cada uno de estos mensajes de alerta, dependiendo de la categoría del mensaje que estoy enviando utilizando Flash. Bien, vamos a ver si esto es cierto. Voy a acceder nuevamente a login, voy a indicar código facilito, una clave incorrecta, iniciar sesión y veo el mensaje correspondiente en la apariencia de la tonalidad amarilla, ¿correcto? Lo que sería la clase warning. Bien, voy a acceder esta vez con mis credenciales correctas, iniciar sesión, ya estoy dentro y ahora voy a cerrar sesión. Y veo que el mensaje es, cerraste sesión exitosamente, pero ya lo veo con la clase correspondiente, con la clase success, en esta tonalidad verde. Así que a través del uso de las categorías de los mensajes flashed, puedo controlar si se le aplica una clase o no. Esto es muy útil en este punto, por ejemplo, para poder controlar que una misma plantilla que procesa mensajes pueda diferenciar a qué categoría pertenece y dependiendo de esa categoría, poder aplicarle un estilo en particular. Esto es muy útil, sobre todo ahora que lo estamos usando en combinación con el framework CSS Bootstrap, a través del uso de estas alertas que tenemos que realmente se ven muy bien. Pero bien, así como hemos hecho esto, tenemos que darnos cuenta que cuando iniciamos sesión, tenemos aquí un hola mundo que ya deberíamos comenzar a cambiarlo para poder tener contenido más relativo, más relacionado a nuestra aplicación de una tienda de libros. Lo primero que vamos a hacer es enviar un mensaje mediante Flash cuando iniciemos sesión correctamente. Por ahora, este archivo de login ya lo voy a cerrar porque ya hemos terminado de trabajar en él, también el de nav, posteriormente seguramente los volveremos a abrir. Y aquí, cuando tengamos el usuario correctamente logueado, antes de hacer el redirect, antes de hacer la redirección hacia la vista index, vamos a flashear un mensaje, pero este mensaje de una vez para trabajarlo de manera correcta, lo voy a crear aquí en el archivo de constantes, mensaje-bienvenida, y el mensaje va a ser bienvenido o bienvenida a la librería código facilito. Librería o, bueno, tienda, ¿no? Tienda o librería. Eso es lo de menos. Pero aquí tenemos ya el mensaje correspondiente en una constante.
Así que vamos a usarlo aquí dentro de Flash, mensaje bienvenida, y le pasamos como categoría Success, que significa éxito. Y ahora vamos a hacer las modificaciones correspondientes dentro de nuestra plantilla index.html. Solamente teníamos un h1 con el texto Hola Mundo. Vamos a cambiarlo por librería, código facilito, y posteriormente vamos a hacer el uso de los mensajes a través de Flash, with message, igual a get-flashed-message. Aquí no vamos a usar categorías porque solamente tenemos mensajes de éxito para la bienvenida, así que no vamos a usar las categorías. Pero ya conoces cómo usarlas, que es lo más importante. Indicamos aquí un if message. Todo esto de aquí lo hubiera podido copiar directamente de login.html, pero me parece mejor volver a escribirlo para que lo puedas repasar una vez más. Dentro utilizamos un for message, in message, cerramos este for. Y lo que sí voy a copiar es la alerta correspondiente. Todo este div que tenemos aquí, de Success, bien, ese sí lo voy a copiar para no escribirlo y no copiarlo desde Bootstrap directamente, y lo voy a ubicar aquí. Y también voy a crear el salto de línea para verlo un poco más separado todo. Listo, ahora sí. Bien, vamos a comprobar si todo funciona correctamente. Regresamos a login, bien, vamos a iniciar sesión, código facilito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, iniciar sesión, y vemos aquí librería código facilito, y el mensaje correspondiente que hemos enviado a través de Flash, y que lo estamos presentando en una alerta de Bootstrap. Recordemos también que este mensaje de aquí está en una constante dentro del archivo correspondiente de constantes. De esta forma, cada vez perfeccionamos más nuestro proyecto de una tienda de libros. Hasta ahora hemos aprendido cómo iniciar sesión en nuestra aplicación, cómo administrar correctamente las sesiones, cerrar la sesión actual, poder enviar y procesar también mensajes Flash con o sin categorías, y lo importante ahora es entender que determinadas URLs dentro de nuestra aplicación web van a necesitar que obligatoriamente exista una sesión activa. Es decir, vamos a tener que configurar que el login sea requerido en determinadas URLs. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que ahora en mi aplicación yo simplemente digito la ruta, raíz, y presiono Enter? Se me redirige al inicio, se me redirige al index, a la vista correspondiente, pero yo no he iniciado sesión, porque, como podemos ver ahora, estoy en login, borro la parte de login y modifico la URL para poder acceder directamente aquí. Y esto no está bien. Debería haber iniciado sesión para estar dentro de esta plantilla. De la misma manera, si yo digito /libros, voy a poder ver los datos de los libros. Y esto de aquí, si bien lo vamos a modificar más adelante para presentar los libros de una mejor manera, no debería poder acceder a esta ruta. No debería poder ver esta plantilla si es que no estoy logueado. Entonces vamos a regresar a login y ver que si inicio sesión correctamente, con mi clave de acceso, pues soy redirigido con el mensaje correspondiente. Lo que tenemos que hacer es restringir que ciertas URLs solamente sean accedidas por un usuario que esté correctamente autenticado, que haya iniciado sesión dentro de nuestra aplicación. Y para eso, Flask Login, el módulo que estamos utilizando, también tiene funcionalidades que podemos utilizar. Lo que vamos a hacer es dentro de las vistas que deseamos que estén protegidas para requerir el inicio de sesión, por ejemplo, la ruta raíz, que es esta de aquí, vamos a indicar a través de un decorador login-required, login requerido. De la misma manera voy a hacerlo para /libros, para esta ruta, voy a indicar aquí el decorador. Pero para que esto funcione tengo que importarlo de Flask Login, login required, aunque sin el símbolo de arroba, así que simplemente login required, ahí lo tengo. Voy a grabar, regreso al navegador y voy a cerrar sesión primero y voy a intentar acceder a /libros. Y veo aquí un mensaje y un código HTTP 401 que me dice no autorizado. Y nos dice, el servidor no pudo verificar que estás autorizado para acceder a la URL requerida, a la URL solicitada. Además dice, o bien enviaste credenciales inválidas, por ejemplo, un password incorrecto, un mal password, o el navegador no entiende cómo proveer las credenciales requeridas. Esto ya es un avance, porque no se nos permitió acceder a la ruta correspondiente, ya que no contamos con una sesión activa, no hemos iniciado sesión. Pero personalmente este error me parece de muy mal gusto para presentárselo a un usuario final, además de que seguramente no lo va a entender. Así que deberíamos programar una acción que desencadene una redirección hacia el formulario de inicio de sesión cuando se intente acceder a una URL sin estar logueado. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si nosotros accedemos a /libros o a la ruta raíz, por ejemplo, como estamos haciendo en este momento, si no estamos logueados, no veamos este mensaje, sino que se nos redirija al formulario de inicio de sesión para poder iniciar sesión correctamente y brindar nuestras credenciales. Eso sería lo correcto. Recordemos aquí, y esto es muy importante que lo entiendas, que tenemos un código HTTP 401 no autorizado. A través de ese código HTTP es como vamos a poder programar esta acción de redirección hacia el formulario de inicio de sesión. Vamos a dirigirnos al código y en la parte final, así como tenemos aquí un método que nos redirige hacia una página no encontrada cuando intentamos acceder a una ruta que no existe, vamos a crear ahora página no autorizada. Igual recibe un error, pero en este caso no vamos a retornar la renderización de una plantilla, sino que vamos a retornar una redirección hacia la vista correspondiente a login, URL for, entre paréntesis y comillas simples, login, para poder redirigirnos hacia esa vista. Y así como registramos página no encontrada en el manejador de errores, vamos a registrar página no autorizada también, pero con el código 401, que es el código HTTP cuando intentamos acceder a un sitio no autorizado. Y con esto ya estaría. Vamos a probar. Vamos a acceder a /login y vamos a suponer que el usuario intenta poner de frente /libros y vemos que se nos redirige automáticamente al formulario de inicio de sesión. Nuevamente estamos en esta ruta. Vamos a probar ahora intentando acceder directamente a la ruta raíz y comprobamos una vez más que se nos redirige al formulario de inicio de sesión. Así que de esta manera ya hemos controlado que no se puede acceder a determinadas URLs sin contar con una sesión activa. Eso lo hemos logrado a través del decorador login required, el cual estamos indicando en las rutas donde deseamos que se requiera un login para poder acceder. Por ahora son dos, /libros y la ruta raíz que tenemos por acá.
Recordar también que hemos importado login required de flask-login, del módulo con el cual estamos trabajando para poder gestionar correctamente las sesiones dentro de nuestra aplicación. Vamos a realizar algunas mejoras en nuestro proceso de login y además vamos a obtener la sesión actual para poder mostrarla en la parte superior de nuestras páginas web, de nuestros documentos HTML una vez que hayamos iniciado sesión. La vamos a mostrar en esquina superior derecha, justamente aquí como parte de la barra de navegación. Bien, para comenzar vamos a ir al código y aquí este proceso de login, este método, vamos a mejorarlo un poco para que no hagamos el proceso del check password hash directamente aquí, sino que lo tengamos como un método de clase en la clase usuario y que sea esta clase la que se encargue de realizar ese procedimiento. Entonces vamos a dirigirnos a la clase usuario y lo que vamos a hacer aquí es cambiar el nombre de este método, lo vamos a cambiar en lugar de encriptar por verificar password. Y lo vamos a convertir en un class method, en un método de clase, mediante el decorador correspondiente. Y lo que vamos a hacer simplemente aquí es recibir, aparte del password, vamos a recibir encriptado, que va a ser el password encriptado, y el self correspondiente. Bien, una vez hecho esto, lo único que vamos a realizar es este proceso de chequear el password hash. Vamos a ver lo que obtengamos de este procesamiento. Podemos tener un true o un false, que vamos a almacenar en esta variable coincide. Y eso es lo que vamos a retornar. Así que esta parte de realizar la encriptación, pues la vamos a obviar porque ya no nos sirve, y simplemente vamos a realizar este proceso. Recibiendo el password encriptado como parámetro, lo podemos ver aquí, y de la misma manera el password, que también lo recibimos como parámetro. Incluso esto podemos acortarlo a una sola línea, devolviendo de frente este proceso, el resultado de check password hash, pasándole el password encriptado y el password sin encriptar. Entonces ahora va a ser un método de clase, de la clase usuario, en la cual nos encontramos actualmente, la que va a realizar este procedimiento. Y vamos a modificar entonces un poco el proceso dentro del modelo usuario. Lo que vamos a cambiar es puntualmente en esta línea, en la línea 17. En lugar de llamar a check password hash directamente, vamos a llamar a usuario.verificar password. Y le pasamos estos dos mismos parámetros, que es el password encriptado y el password que viene directamente desde el formulario, sin encriptar, en texto.
algunas mejoras en nuestro proceso de login y además vamos a obtener la sesión actual para poder mostrarla en la parte superior de nuestras. Vamos a realizar algunas mejoras en nuestro proceso de login y además vamos a obtener la sesión actual para poder mostrarla en la parte superior de nuestras páginas web, de nuestros documentos HTML una vez que hayamos iniciado sesión. La vamos a mostrar en esquina superior derecha, justamente aquí como parte de la barra de navegación. Bien, para comenzar vamos a ir al código y aquí este proceso de login, este método, vamos a mejorarlo un poco para que no hagamos el proceso del check password hash directamente aquí, sino que lo tengamos como un método de clase en la clase usuario y que sea esta clase la que se encargue de realizar ese procedimiento. Entonces vamos a dirigirnos a la clase usuario y lo que vamos a hacer aquí es cambiar el nombre de este método, lo vamos a cambiar en lugar de encriptar por verificar password. Y lo vamos a convertir en un class method, en un método de clase, mediante el decorador correspondiente. Y lo que vamos a hacer simplemente aquí es recibir, aparte del password, vamos a recibir encriptado, que va a ser el password encriptado, y el self correspondiente. Bien, una vez hecho esto, lo único que vamos a realizar es este proceso de chequear el password hash. Vamos a ver lo que obtengamos de este procesamiento. Podemos tener un true o un false, que vamos a almacenar en esta variable coincide. Y eso es lo que vamos a retornar. Así que esta parte de realizar la encriptación, pues la vamos a obviar porque ya no nos sirve, y simplemente vamos a realizar este proceso. Recibiendo el password encriptado como parámetro, lo podemos ver aquí, y de la misma manera el password, que también lo recibimos como parámetro. Incluso esto podemos acortarlo a una sola línea, devolviendo de frente este proceso, el resultado de check password hash, pasándole el password encriptado y el password sin encriptar. Entonces ahora va a ser un método de clase de la clase usuario, en la cual nos encontramos actualmente, la que va a realizar este procedimiento. Y vamos a modificar entonces un poco el proceso dentro del modelo usuario. Lo que vamos a cambiar es puntualmente en esta línea, en la línea 17. En lugar de llamar a check password hash directamente, vamos a llamar a usuario.verificar password. Y le pasamos estos dos mismos parámetros, que es el password encriptado y el password que viene directamente desde el formulario, sin encriptar, en texto. Vamos a realizar algunas mejoras para mostrarla en la. Bien, el proceso del procedimiento. Entonces, verificar password correspondiente. Y lo que vamos a hacer simplemente aquí es recibir, aparte del password, vamos a recibir encriptado, que va a ser el password encriptado, y el self correspondiente. Bien, una vez hecho esto, lo único que vamos a realizar es este proceso de chequear el password hash